Por todos es sabido que en la antigüedad griega los deportes, particularmente los cuatro grandes juegos y en especial los Juegos Olímpicos, tuvieron una estrecha relación con la religiosidad. Uno de los poetas más prestigiosos que une o vincula el deporte con las letras fue Píndaro. En su libro Historias y mitos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, el profesor Demetrio Frangos cita la breve descripción que hizo Píndaro del lanzamiento de discos. Alegría pura para la vista, sinfonía armoniosa y emoción arrobadora. En este mismo libro, en el capítulo dedicado a los atletas famosos de la antigüedad, se nos dice, de todos los juegos, el más importante era la carrera. Eran dichos atletas los más admirados. No hay que olvidar que el calificativo que da Homero a Aquiles es el de los pies ligeros, y ello hace alusión a cuán preciada era esta competencia. Mitológicamente se recordaba que Odiseo, para casarse con la virtuosa Penélope, tuvo que vencer en la carrera a sus rivales. En este mismo libro hay un capítulo dedicado a los poetas que cantaron los juegos y, entre otras cosas, Frangos dice que, desgraciadamente, de Simónides nos quedan muy pocas poesías. También afirma que los clásicos juegos griegos en su edad de oro comprendían la asociación de la educación física y de la cultura espiritual. El deporte era en Grecia alegría, salud, placer, belleza, relaciones sociales y entrenamiento físico. No obstante, en Roma fue ya un instrumento de guerra y de opresión. A pesar de este cambio de ideas sobre la educación, la gimnasia no hubiera decaído si no se hubieran presentado otros nuevos factores. Apareció, dice Frangos, el ascetismo, que enseñaba que el cuerpo es la cárcel del alma y que la muerte es la liberación, que éste no solamente debe cuidarse, sino domarse por medio de ayunos y privaciones. Así es que, por una parte, el cristianismo recomendaba castigar al cuerpo y paralelamente, por otra, el neoplatonismo pagano enseñaba que el ser humano no puede elevarse si no se libra de la influencia de la materia. Como vemos, ya en la Edad Media se cayó en un idealismo que privilegiaba la espiritualidad sobre el cuerpo. Y es muy interesante que tanto la palabra atleta como la palabra asceta provengan de la misma raíz, una raíz que implica ejercitarse, pero se tomó el atleta o el atletismo como el ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, mientras que el ascetismo como el ejercicio del espíritu. Y eso fue lo que prevaleció en la Edad Media occidental. Desgraciadamente, como también ya sabemos, el emperador Teodosio, además de oficializar la religión cristiana a todos sus súbditos del Imperio Romano, prohibió, entre otras muchas festividades paganas o mal llamadas paganas, las Olimpiadas. Fue el francés Pierre de Coubertin quien, en 1896, a finales del siglo XIX, tuvo la iniciativa de resucitar las Olimpiadas que hoy se conocen en todo el mundo. Y sin embargo, actualmente los deportes ya no tienen el mismo sentido que tenían en la antigua Grecia o en la antigüedad en general. Ya no son rituales enlazados con las cuestiones sagradas o con las cuestiones religiosas. Obviamente sigue habiendo una sacralidad, sigue habiendo gente que puede matar por los deportes, particularmente por el fútbol. En mi libro
Trinches, Tribunas y Trincheras, publiqué un breve ensayo titulado De deportes y otros posibles tóxicos. Se trata de un ensayo polémico, ciertamente. Sin embargo, lo leeré por su brevedad y porque nuestro programa de hoy trata precisamente del vínculo entre los deportes y la literatura, que, por fortuna, no se ha perdido. Este breve ensayo dice así: en un célebre texto de 1893, José Juan Tablada, el poeta mexicano, afirma lo siguiente: y hoy que se fundan clubs para andar en bicicleta y para jugar fútbol, ¿qué tiene de reprochable que nosotros, en vez de desarrollarnos las pantorrillas y de adiestrarnos los pies, formemos un cenáculo para procurar el adelanto del arte y nuestra propia cultura intelectual? Sin embargo, parece que el público no duda entre una bicicleta y una poesía decadentista. Parece que tolera a un bicicletista exhibiendo los asquerosos vellos de sus piernas desnudas y no soporta el más ligero escote en el seno de una musa. Hasta aquí la cita de Tablada. Más de 100 años después, seguimos en las mismas, con el agravante de que somos más. Hay, no obstante, quienes se indignan porque una persona de pantalones cortos se hace multimillonaria por golpear un balón inflado de aire para meterlo en un marco. Muchos médicos salvan vidas, cientos de escritores ponen en marcha las ideas y el pensamiento crítico, miles de artistas impactan las emociones e impulsan la creatividad. Decenas de científicos colaboran para alejarnos de la superstición y de la estupidez. Otros las incrementan o se dedican a robar del erario público. Y mientras la mayoría de intelectuales, artistas o profesores no logra un sueldo decoroso o casa propia, y en países como México ni siquiera acercarse a una clase económica media alta, un futbolista se vuelve millonario por perseguir una pelotita. Es pertinente recordar el ensayo Juventud de José Ortega y Gasset, quien afirma que cuando se piensa en la juventud, ante todo se piensa en el cuerpo. El alma es más perfecta en cierto momento de la madurez que en la juventud. Hasta aquí la cita de Ortega. Para este filósofo español, el cuerpo es puerilidad, y ya en la época de su ensayo, en 1927, cree que Europa se ha entregado a él. Brinca elástico el músculo del cuerpo desnudo detrás de un balón que declara francamente su desdén a toda su trascendencia volando por el aire con aire en su interior. Y aunque le parezca magnífica esta actitud, concluye con una pregunta contundente: ¿qué van a hacer a los 40 años los europeos futbolistas? Porque el mundo es ciertamente un balón, pero con algo más que aire dentro. Hasta aquí Ortega. También es cierto que hay pensantes que disfrutan contemplar fútbol u otros deportes. Es su tóxico. Todos necesitamos algún tóxico de vez en cuando. José Revueltas llegó a hablar de los deportes como tóxicos y a Borges se le atribuye la frase: si el fútbol es popular, es porque la estupidez es popular. No podemos leer ni pensar cosas profundas todo el tiempo. Se requiere fútbol como también alcohol, telenovelas o cancioncitas tonales basadas en 2 o 3 esquemas melódicos o rítmicos con letras sensibleras, anécdotas frívolas, pornografía, cine edificante, cuando no sexo y violencia gratuitos y efectistas. Todo ello vende porque es simple. Quien no sabe, dice Don Quijote, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. El vulgo nada tiene que ver con una clase social o económica, sino cultural. Lo terrible no es intoxicarse de repente con deportes, sino asumirlos como auténtica identidad y realidad social, nacional y cultural. Si la palabra religión puede significar estar vinculado a algo, el fútbol y otros deportes en menor grado
se ha convertido en religión. Muchos fieles son capaces de acabar con una amistad, golpear, insultar o matar por su equipo. Sabemos que el ser humano es tan solo capaz de razonar y que el impulso, las vísceras, las emociones, sensaciones y sentimientos suelen dominarlo. También sabemos que los deportes son importantes en tanto ritos de salud y diversión. Nadie niega su importancia, pero lo chocante es colocarlos en el mismo nivel que el arte o la literatura, cuando la función de los primeros, desde el punto de vista del aficionado o espectador, no es sino divertir, hacer pasar un buen rato y de ninguna manera perfeccionar el instrumento por excelencia del pensamiento, el lenguaje, como lo exigía Justo Sierra de la literatura, ni tampoco perfeccionar las capacidades críticas, intelectuales o cognoscitivas, a no ser que se use el deporte justo para reflexionar sobre la condición humana, tal como lo hizo Humberto Eco con los fenómenos de masa. En el fútbol hay también apocalípticos e integrados, y ambas posturas tienen sus argumentos. Cosa muy aparte es la pasión que enajena a la mayoría de las personas, pues si el arte y la literatura desenajenan, el fútbol suele hacer lo contrario, enajenar. Y solo cuando encontramos en él u otros deportes un motivo para analogar, asociar, reflexionar sobre el microcosmos que constituye el espacio limitado en que el Homo ludens se desarrolla, pasa a otro nivel, a un nivel cultural, porque se le cultiva en el intelecto para representarnos el mundo humano, nuestro mundo. Resulta curioso el fenómeno de contemplar a esos hombrecillos que se ejercitan frente a una multitud y el hecho de que tal contemplación implique un inmenso negocio, millones y millones en juego y no solo un balón inflado. También es curioso que se incluya el problema del nacionalismo, confundir un juego con una historia y una geografía, con idiosincrasias, culturas y etnias, es decir, con una nación entera, pero estos hechos curiosos adquieren profundidad en un architecto que ha generado toda una tendencia temática en las letras y el pensamiento, la llamada literatura del fútbol, como también la hay de tema revolucionario, indigenista, regionalista, erótico, político, homosexual o literatura sobre el SIDA, el narcotráfico u otros asuntos, en estilos muy diversos, ya que, como bien apunta el poeta Pedro Salinas, todo es poetizable. El universo entero es materia de la poesía. Y en tal sentido es innegable la importancia cultural de cualquier actividad humana, incluidos los deportes. Y justamente para hablar de este tema, del vínculo entre los deportes y las letras, más allá de la antigüedad, más allá de los poetas griegos que les cantaban a los atletas triunfantes, he invitado a Juan Andrés Rodríguez, a quien ya tuvimos el gusto de tener en este canal para hablar de literatura y periodismo. Aquí te dejo el enlace por si deseas ver este programa. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Habrá charlas con escritores y personas del medio artístico y literario, así como muchos temas de interés para los amantes de las letras y de las artes. Te invito a suscribirte. Hola Juan Andrés, muchas gracias de nuevo por estar en estas charlas con la cultura. Lo primero que voy a preguntarte es, ¿qué impide en la actualidad que se hagan reflexiones más profundas en torno a los deportes y a las historias
que los involucran, pues al parecer este impedimento es uno de los factores que contribuyen a que este fenómeno cultural, los deportes, se perciba por mucha gente tan solo como un entretenimiento y que como tal es pues un negocio. La industria deportiva además suele enfocarse en ciertos deportes y no en todos. Primero, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Juan Antonio. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Y con la pregunta, em, quienes más hablan de deportes y parece que fueran los únicos habilitados, digamos, con un acuerdo, eh, parece tácito, o sea, nunca se expresó, son los periodistas deportivos. Es decir, parece que ellos fueran los únicos que están en capacidad de hacerlo y como tal son los únicos que parecen capaces de medir también cómo lo hacen las otras personas. Con algo de las redes sociales, digamos, el discurso se ha abierto, pero sigue siendo un tema bastante plano. Es decir, el nivel del periodismo deportivo en general es bastante flojo. O sea, realmente, no lo digo solo aquí en México, en Colombia es igual y en muchos países tampoco es que tenga un nivel muy profundo. Y realmente se ha reducido el tema deportivo al tema del resultado. Y entonces sabemos cómo terminó el partido, quién anotó los goles, la táctica de lo que sea. Si quieres podemos sumar eso al básquetbol, al béisbol, a lo que sea. Y deja de lado, por ejemplo, lo que mencionas del negocio. Deja de lado, por ejemplo, la preparación, deja de lado la representación cultural o social que puede tener un deporte. Entonces se va haciendo cada vez menos importante lo que rodea toda una práctica deportiva, que al final es un espectáculo. Y como espectáculo tiene unas implicaciones y unas connotaciones directas con la gente que va, con la gente que le interesa. Tiene una representación, por ejemplo, los equipos no son solamente, bueno, algunos sí son creados por empresas, pero hay otros que tienen toda una tradición, vienen de representar colonias, países, etnias incluso. Tienen toda una tradición, pero todo eso se va perdiendo. Entonces queda solo en una cuestión de anotaciones, lo que pasa en los 90 minutos de un partido de fútbol, en los sets de un partido de tenis, y queda todo lo que está detrás de la presentación, las historias mismas que pueden tener los deportistas, las historias mismas que pueden tener los asistentes al espectáculo, como si no fueran algo que no fuera material. Y yo digo esto de material como desde la escritura. Es decir, em, aquí he aprendido que yo puedo encontrar muchas historias a través de lo que precisamente los periodistas deportivos dejan de cubrir. Todas esas historias que llevan al partido, todas esas historias que llevan a la gente a los partidos de fútbol, porque alguien ama a un equipo y no a otro, porque una familia entera se vuelve casi devota a un equipo de fútbol, que de hecho en Brasil, si no estoy mal, hay una película que trata de replicar la situación de Romeo y Julieta con fanáticos del Flamengo y el Fluminense, o sea, es como si no pudieran llevarse juntos. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que tratan de hablar de una sociedad que también va al fútbol, o sea, que eso que pasa ya también hace parte de todo el sistema. Y ahí hay muchas historias que contar. Y estoy hablando, obviamente, como por la posibilidad de decirlo, como desde la no ficción, digamos, puede ser todo un material para reportajes, artículos, como para historias ficticias, porque igual es investigar y es alimentar. La vez pasada que hablábamos sobre las posibilidades que tiene el periodismo literario, es que también hay que investigar. Para la literatura hay que investigar. Y entonces, a través de... eh, o con la investigación de historias, así uno puede encontrar muchas coincidencias, historias que pueden detonar. Un ejemplo, un jugador uruguayo de comienzo de siglo, Abdón Porte, se suicidó poco pasado los 30 años. Se suicidó porque él sentía que ya no tenía nada que ofrecerle a su club, al Nacional de Uruguay, de Montevideo. Él se mató en la cancha del equipo, se mató después de un partido de fútbol. Y estaba como un mes de casarse, y él se sintió como que ya no había nada más en su vida. Esa Creo que historia, como que él depositó el sentido de su vida allí, exactamente. O que es un sea, poco esto nos lleva otra vez a a la religión.
Yo recuerdo los juegos de pelota de los aztecas o de los prehispánicos, por ejemplo, Por que ejemplo. estaban muy vinculados a la religión, el juego de pelota. Y ese ejemplo es muy bueno porque no es solo como desde el fanatismo que conocemos del fanático que está, digamos, en las gradas, sino es precisamente el jugador el que está poniendo ahí su vida. Entonces, como ya no es considerado, ya el equipo no sirves para esto, que es tu razón de ser, pues perdió el sentido y se suicida. Y yo no conocí esta historia por un artículo viejo o algo así, lo conocí por un cuento. Y no hay un solo cuento que se haya inspirado en Abdón Porte. De hecho, hay varios. Y esta historia, de hecho, me la contó un uruguayo. Fue un uruguayo el que me llevó y me mostró ese cuento. Yo no tenía ni idea de esta historia. Y aunque parezca muy inverosímil, es una historia real. Simplemente se cambiaron los nombres para construir una historia. Y yo creo que ese es simplemente un ejemplo de lo que puede pasar. Y ya estamos acá hablando de la posibilidad de hablar de religión, o sea, la conexión que puede haber en el deporte con la religión. Pierpaolo Pasolini, el director de cine italiano, lo mencionó varias veces. A él le encantaba el fútbol, le encantaba el fútbol. Y él decía que una diferencia que él tenía con muchos intelectuales en Italia es que a él sí le interesaba cultivar el fútbol, cultivar el cuerpo. Y a él le gustaba jugar fútbol. No era tan bueno, pero le gustaba jugar fútbol. Y a veces en algunas entrevistas, yo tengo un libro sobre como partes de lo que él hablaba del deporte. Él decía que estaba un tanto agotado a hablar de cine, pues porque obviamente lo llamaban para hablar de cine, para hablar de temas culturales, pero nadie lo llamaba para hablar de fútbol. Y a él le gustaba hablar de fútbol. Entonces, ya podemos encontrar conexiones y él mismo decía que la religión, que el fútbol o el deporte era una nueva forma de religión, porque se está depositando una cantidad de cosas inimaginables en cada partido de fútbol, en los jugadores, en las instituciones. Esta imagen de que los fanáticos de los equipos de fútbol suelen decir que los jugadores pasan, pero la institución se queda como una entidad única, es algo sorprendente. Y hay niveles de fanatismo que a mí que me encanta el fútbol y soy fanático de un equipo en Colombia, yo no logro entender. Como pues la más tradicional, entrar en conflicto por una camiseta, o sea, enfrentarte por una camiseta como si fuera una división increíble, o sea, como si eso ya realmente fuera la demostración completa del mal. Y es algo muy extraño. Pero entonces ahí ya vemos conexiones y posibilidades. Yo realmente lo que digo es que falta gente que comience a mirarlas un poco más, porque de nuevo, creemos que todo lo que están diciendo los periodistas deportivos es lo que hay sobre el deporte y realmente no es así. Más allá, ojo, no con esto estoy diciendo que sea un material que hay que investigar solo por gusto, es decir, solo porque me gusta el fútbol, no. Uno de los periodistas que descubrió el caso del FIFA Gate y todas las corrupciones de la FIFA, no se especializaba mucho en hablar de los partidos de fútbol. A él le interesaba más lo que había detrás del negocio. O sea, las historias jugosas para él estaban ahí. A veces hasta se dormía en partidos de fútbol. Son las anécdotas. Porque no perseguía el deporte, perseguía las historias. Pero son historias que están detrás del deporte y son historias que convierten también a este deporte en algo mucho más humano o por lo menos en algo que deja de ser ya un simple espectáculo o un objeto de fanatismo. Otro autor al que le gustaba mucho el fútbol era Eduardo Galeano. Completamente. Y él podía comenzar a hacer esa línea de conectar como, por lo que yo he alcanzado a leer, Sudamérica se conectaba con sus figuras de fútbol, con sus equipos. O sea, y eso sí pasa. Es decir, yo sí creo realmente que hay un vínculo real en cómo juegan los equipos de fútbol de los países, las selecciones, las ligas mismas, cómo juegan, y identidades propias de los equipos. Uruguay, un país tan pequeño, es sin duda un país supremamente aguerrido en la cancha. Y como sudamericano, Colombia siempre tiene que enfrentarse a Uruguay en las eliminatorias y en los partidos constantemente con Uruguay. Una cosa que a mí me ha sorprendido estando aquí en México es que la gente se sorprendió cuando Messi vino acá a jugar a Monterrey para un partido, porque era ver a Messi. A los colombianos nos toca soportar o nos ha tocado soportar a Messi por años, pues, porque para las eliminatorias va, para las Copas Américas lo vemos. Entonces a mí no me sorprende, a mí me aburre ver a Messi porque sé que me va a meter gol o porque sé que tengo que cuidar de este jugador. Precisamente yo veo la selección argentina y la selección uruguaya una identidad supremamente, para mí es un tanto chauvinista, pero ellos defienden su camiseta como, o sea, la sienten como la piel entera. Y
la gente de Argentina, muchos de los que he podido conocer y de Uruguay que he podido conocer también, guardan esa identidad, esa pasión tremendamente y uno cree que solo está en el fútbol y a veces no es así. La mantienen y la llevan a otros espacios. La identidad colombiana, por ejemplo, que estuvo muy perdida, un país en guerra tanto tiempo, un país que a veces nos costaba y nos daba pena a veces decir que éramos colombianos porque, por ejemplo, migrar como colombiano era un problema, porque los primeros vínculos que tenía la gente al mencionar Colombia era Pablo Escobar, por ejemplo. La selección colombiana carecía de una identidad grande y solo fue como hasta los 90 que comenzó a pensarse de nuevo, que comenzó a decir, oigan, nosotros tal vez podemos tener una identidad a partir de ello. Para mí, por ejemplo, encuentro más una identidad nacional en el ciclismo. Colombia es una potencia a nivel, yo diría casi mundial, en el sentido que no tenemos la infraestructura de ciclismo que tienen otros países europeos y aún así hemos logrado ganar cosas. Y el ciclismo representa mucho el campo colombiano por nombres, por identidad, por... Uno ve a los ciclistas colombianos y es ver a mucha gente que en Colombia no suele estar al frente en las cámaras o en las historias, ¿sí? Cuando se habla del campo, se habla de como la Colombia profunda, como este lugar que hay que ayudar, no como la posibilidad de un lugar donde pueda surgir una persona capaz de darle gloria a un país y ser celebrada en los Campos Elíseos, por ejemplo. Entonces, si hay algo que te puede vincular con esa identidad y con los deportes, cómo lo demuestran y cómo corren o cómo juegan o cómo se plantan en una cancha, eso es algo increíble. Tal vez por eso uno de mis como ídolos deportivos es Juan Pablo Montoya, que era piloto de Fórmula 1 a comienzos de los 2000. Él es de Bogotá, él tenía un acento y era un tanto, por decirlo gomelo, decimos nosotros aquí sería un tanto fresa, como para hacer la relación, pero era un tipo bastante irrespetuoso con con la autoridad. A él no le importaba mucho contra quién le tocara correr y corría, y manejaba como manejamos en Bogotá, con un irrespeto total de la autoridad. Y a mí me parece un personaje supremamente interesante que no quería mucho a Colombia. Él quería correr, quería ganar, pero él no lo hacía por Colombia, sino por él mismo. Y está perfecto. O sea, yo nunca debatí por ese tema. Y también fue de esos elementos que lograron ayudar a construir esta identidad colombiana muy perdida en el siglo XX y que solo logró consolidarse un poco más hasta el final de siglo. Que digamos es otro tema, pero yo sí creo que el deporte a nosotros nos ha ayudado muchísimo para eso. Estamos en un mundo aparentemente desacralizado, es decir, ya lo sagrado se ha reducido considerablemente si lo comparamos con la época del paganismo, de la época precristiana, en la que prácticamente todas las fuerzas de la naturaleza y una gran cantidad de actividades humanas y deportivas estaban vinculadas con lo sagrado. Sin embargo, el ser humano no ha podido, definitivamente no ha podido prescindir de lo sagrado. La persona más irreligiosa, con una vida más desacralizada, no ha podido prescindir de ese umbral de lo sagrado, ni tampoco de esa religiosidad. Es una necesidad inherente al ser humano. Los deportes, sin embargo, son en la actualidad espectáculos, han quedado reducidos a espectáculos. También en la antigua Roma podían serlo, pero en la actualidad es mucho más evidente que son espectáculos y como espectáculos, pues son fenómenos efímeros de algún modo. En una ocasión, Juan García Ponce dijo que si alguien quiere o desea salvar el erotismo, tiene que representarlo en la literatura porque es algo sencillamente efímero, que se diluye. Lo mismo podría aplicarse para los deportes, un partido de básquetbol, un partido de fútbol, un partido de squash. A mí me encantaba el squash, me encantaba el básquetbol también, el tenis. Si se quiere de alguna manera preservar o si queremos preservar también a esas grandes estrellas del deporte como Pelé o como un montón de futbolistas que han pasado por el mundo, una manera sería representarlos artísticamente, representarlos, por ejemplo, en la literatura. Y ya pasándonos a este ámbito de lo literario, centrándonos más en la escritura como un fenómeno artístico, evidentemente que puede haber una escritura superficial
Por ejemplo, los periodistas a los que te has referido antes, que tratan el fútbol y tratan los deportes desde una sola óptica, desde una sola mirada, pero hay que recordar que los deportes están hechos por seres humanos y los seres humanos somos entidades complejas que tenemos también otras vidas, además de la deportiva, exceptuando quizá aquel que se suicidó. Yo creo que era lo único que tenía en la vida, pero eso ya implica un tratamiento profundo de un asunto psicológico, no nada más tiene que ver con el fanatismo o con el fútbol como tal, sino ahí ya está involucrado una cuestión psicológica. ¿A cuáles escritores que abordan esta temática del deporte, del fútbol concretamente, consideras los más profundos y propositivos? ¿Y por qué? Es decir, los que no nada más sean simples cronistas, sino que vayan mucho más allá y encuentren en los deportes también un microcosmos humano. Voy a mencionar como algunos ejemplos porque esta pregunta siempre me lleva a pensar como a los que nos gustan los deportes y el fútbol siempre nos preguntamos cuál es el máximo libro del fútbol. Y la verdad es que no hay. O sea, hasta el momento con la gente que ha hablado al respecto, uno de ellos es editor de una editorial dedicada solo al deporte en Colombia que se llama Caballito de Acero. Y sentimos que no hay, porque es complejo y porque tal vez hace falta mucho más para tratar de encontrar esa novela que uno diga esta. Por ejemplo, en el tenis, el escritor norteamericano David Foster Wallace, él casi juega tenis profesionalmente y él tiene unos textos que se reunieron en un libro. En español hay dos, que es esta versión que está en Penguin, pero sé que en la versión que hay norteamericana, gringa, más bien, hay 5 textos. Uno es una crónica, pero es una crónica de David Foster Wallace. Entonces muestra una profundidad interesante sobre el US Open, el Open de tenis de Nueva York. Y él va a la cancha, pero habla con los acomodadores, habla del verano en Nueva York, habla de los asistentes al torneo. Es una historia muy divertida, muy, muy interesante y pues a mí me gusta. De hecho, me encantaría leer este libro en inglés porque ese sí todavía no lo he conseguido, no lo tengo en inglés. Y tiene un texto más personal, que es un ensayo sobre de Roger Federer. Él alcanzó a ver a jugar a Federer antes de suicidarse. Y él decía que ver a Federer era una experiencia religiosa. O sea, él dice, yo como tenista veo a Federer y veo estos momentos Federer. Y para él sí era como un momento increíble. Porque hablando esto de lo que puede ser sagrado para nosotros, para acceder también a esos elementos sagrados, nosotros necesitamos poner de nuestra parte, ¿no? ¿Qué elementos llevan a entender todo lo que compone ese elemento tan sagrado? Es decir, yo estudié en un colegio católico, por ejemplo, y para mí la misa o lo que tenía que ver con el catolicismo en el colegio no era tan sagrado como hasta después que comencé a estudiar filosofía y compartí clases con jesuitas. Y digo esto por toda la tradición y por todos los elementos que yo comencé a descubrir que la Iglesia Católica trataba de imponer o incluir en las misas, ¿sí? Y comencé a verlo como de una manera más completa. Por eso creo que David Foster Wallace lo logra hacer con el tenis, porque a través de él uno comienza a entender más este componente, todo lo que hace parte de un torneo de tenis, de un jugador de tenis y lo que puede representar en una jugada. Ese sería como un caso. Juan Villoro tiene una cosa. El mejor libro que yo le he conocido al de fútbol es Dios es redondo. Pero Dios es redondo no es un libro que se pensara como libro, sino es un compendio de textos. Y a mí me parece que en ese compendio sí eligió de lo mejor, porque hay unos textos muy buenos. A mí me encanta un obituario que hizo sobre Maradona antes de que muriera Maradona. Fue un ejercicio previo. Entonces, una revista colombiana le pidió a él que escribiera un obituario de la muerte de Maradona antes de que él falleciera. Y me parece un muy buen texto. Y se acercó mucho a lo que pasó cuando se murió Maradona. Él después ha sacado otros libros ya pensados completamente como libros y no funcionan igual. Hay uno que se llama Balón Dividido. Yo me acuerdo que lo leí y quedé con una sensación de, no, no es tanto. Porque incluso yo cuando leí Dios es redondo, incluía unas crónicas que él hizo sobre el Mundial de Estados Unidos. Y yo me enteré de lo que pasó en el 94 aquí en México, el levantamiento zapatista, por una crónica que él puso ahí.
porque incluía el torneo, pero a la par incluía el mundial y trataba de conciliar las cosas. Y eso me pareció muy interesante porque era la primera vez que yo veía que se podía lograr eso a través del deporte. Entonces, a mí me parece un muy buen intento, digamos específicamente ese texto, y porque también lleva por lo menos a reflexión y es un camino de entrada, creo yo. O sea, ese es bastante posible. En el caso de otros deportes como el baloncesto, el béisbol, como son gringos, pues debemos recurrir a ellos. Yo tengo aquí este libro de Philip Roth que se llama La gran novela americana, que es de béisbol. Es una locura de novela. O sea, yo cuando la leí no puedo, o sea, el tipo se le ocurren unas cosas demasiado locas, pero es compleja y es muy interesante. Y yo sí creo que trata de representar la idiosincrasia estadounidense a través del béisbol. Y es bastante profunda. Esta edición yo conocí la novela por la edición, realmente antes no sabía de su existencia, y la traducción es muy española. O sea, sí hace falta una traducción un poco más de Latinoamérica. Por eso no es fácil conseguirla, pero a mí me parece una gran posibilidad realmente. Y ya por recomendación y a veces tal vez como por hacer un seguimiento, porque digamos, yo he leído mucho, pero no he leído lo suficiente. Es decir, yo sé que hay más. Digo que he leído mucho porque si yo me comienzo a comparar lo que he leído de deporte sobre otros temas, pues deporte he leído bastante, digamos. A veces digo como, ok, tengo que comenzar a leer otras cosas para que la mente no se me vaya solo por ese lado. Y a veces también recomiendo los trabajos que pueden hacer ciertas editoriales. Precisamente esta editorial, Editorial Contra, es española. Los españoles están tratando de traducir y conseguir mucho material porque, por ejemplo, los ingleses tienen muchos textos sobre fútbol, los brasileros tienen muchos textos sobre fútbol, pero hay como una barrera muy grande entre la traducción al portugués al español que yo no la entiendo. Hay una muy buena novela de anagrama en español que es de Sergio Rodríguez. Esta se llama El Regate. Es una novela de fútbol brasilera, muy buena realmente. Porque escribir de fútbol no es fácil, como en ficción, porque el fútbol yo considero que da para cuentos, pero escribir un partido o algo así eso es muy difícil. Y esta novela me parece muy interesante y una muy buena traducción, pero no fue sencilla. Esta me la presentó un profesor que había estado en Estados Unidos y la conoció primero en portugués. Creo que esas son las primeras alternativas que se me ocurren. Anagrama ha traducido otras cosas sobre deportes. Sé que tiene un libro de Nadia Comaneci, la gimnasta, y hay otro sobre un atleta que lo estaba buscando pero no lo he conseguido, que se llama Corre. Creo que esas serían unas buenas alternativas. Hay gente a la quien también preguntar. Digamos, yo, por ejemplo, aquí en México, Carlos Azar tiene un buen repertorio también. Y él me ha presentado algunos libros, yo le he presentado otros, como para no quedarme yo atrás también. Yo creería que sí me gustaría alentar a que la gente escriba más de deportes y desde donde les interese. O sea, no solo tiene que ser el Todos negocio. los géneros, supongo. Exacto. No O nada sea, más el ensayo. Lo preponderante es la crónica, ¿verdad? sí, sí. Bueno, vamos a, siendo justo lo preponderante es la nota de internet de 4 párrafos absurda. Pero, pero sí creo que ahí es mucho espacio para escribir sobre desde cualquier género y que simplemente se necesita es como el interés. Una persona, yo a veces dicto talleres de literatura y fútbol específicamente. Y un periodista mexicano en un taller me propuso un libro sobre las comidas de los estadios de fútbol mexicanos. Y me pareció una idea buenísima. O sea, yo sí dije cómo abordarlo, o sea, o sea, por lo menos para buscar qué se puede sacar de ahí, porque cuando yo fui a un estadio, el primer estadio que yo fui acá fue el Corregidora. En Colombia no se puede tomar cerveza en los estadios, por ejemplo, y eso ya es una distinción. ¿Cómo convive un país con el fútbol, con este espectáculo? Yo no sé si en Argentina se puede tomar cerveza, pero por lo menos acá se da y se matan menos que en los estadios de Sudamérica. Entonces, por la gastronomía, hay gastronomía asociada al deporte, hay religiones cercadas al deporte. O sea, hay una parte que decía, no me acuerdo si es Villoro, pero sí decía que si Dios le hiciera caso a los jugadores de fútbol, pues todos los partidos terminarían en empate, porque
¿Cuántas veces vemos persignándose a cada jugador antes de cada partido? Los jugadores musulmanes que no pueden jugar en el Ramadán, por ejemplo, en las ligas europeas es increíble porque de un momento a otro todos se desaparecen por un rato, pues porque están en el Ramadán y lo respetan mucho. Y entonces la religión, o sea, ya como lo que conocemos de religión, el deporte, hay otro lado. El arte, también hay artistas que les interesaba mucho. Fernando Botero, hay una obra de Fernando Botero sobre un ciclista colombiano porque es del arte también, o sea, ya se hace un acercamiento y se llama la apoteosis de Ramón Hoyos, que fue un corredor colombiano que ganó la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia por mucho tiempo fue una carrera muy importante para Latinoamérica en cuestión de ciclismo. Y para Botero era tan importante la figura de Ramón Hoyos que hizo un cuadro, que es uno de los cuadros que hace parte de ese periodo previo a lo que los críticos de arte de mi país consideran cuando ya se aplanó. Bueno, yo no sé, yo no creo que él pintara para los críticos, pero digamos, a partir de lo que se menciona, y es un cuadro muy interesante porque no es tan plano, no es un tipo con una cicla y ya, hay una cantidad de figuras como bajo la presencia de la bicicleta, no es algo tan luminoso, es oscuro, es una imagen muy, muy llamativa. Y a mí sí me parece interesante esa relación. No sé si yo no consideraría la tauromaquia como un deporte, pero sin duda sí como un espectáculo. Y en un momento en el que ya, digamos, se está viendo desde otro punto, sería interesante revisarla de nuevo. No como una alegoría, sino entender cómo llegamos allá. Pues de hecho, Hemingway lo hizo, ¿no? En Fiesta. ¿Y cuántos cuentos de boxeo no hay? O sea, el boxeo es el deporte por antonomasia de la literatura, porque siempre está muy vinculado a este duelo de dos. Y el duelo sí es También algo. se le ha considerado como una especie de danza al boxeo. Por ejemplo, sí, 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 tienes razón. Y a muchos boxeadores se les trata de decir que bailan en el cuadrilátero, ¿sí? Si es cronista, Alberto Salcedo Ramos, él decía que lo vinculaba mucho porque era como una pelea demasiado honesta en el sentido que solo están ellos, sus manos y sus guantes. O sea, es casi como todo lo que puede estar de esa persona ahí está en el cuadrilátero. Pues si miramos la literatura hay muchos duelos, o sea, la pelea entre dos personajes sí es algo muy, muy literario, de cine después, entonces sobre ese camino hay. Incluso revisar lo que se ha hecho con el boxeo y que no se ha hecho con los otros deportes también es un camino. En la introducción tú mencionabas a los Juegos Olímpicos. Y nada más la distinción que hay de los Juegos Olímpicos antiguos a lo que está sucediendo ahorita, eso da para mucho. Cómo surgieron en sí mismos los deportes, la cantidad de historias o cuentos que se pueden hacer de la Villa Olímpica. Una escritora colombiana que se llama Carolina Sanín hizo un libro precisamente que es su cubrimiento falso de los Juegos Olímpicos. Es ella, supuestamente, los Juegos Olímpicos. Y en esos Juegos Olímpicos conoció artistas, directores de cine cuartos secretos en Río de Janeiro. O sea, es una vaina es un delirio completo de historia, pero me parece bastante interesante. Ella decía que no era un ejercicio, pero para mí sí es como un tratar de llevar al máximo la imaginación y ver qué cosa se construía. Y es muy, muy interesante. Entonces, ojalá alguien más se anime a hacerlo. Ahora que hablabas de boxeo, recuerdo una novela de Rafael Ramírez Heredia que se titula El Rayo McCoy, no sé si la conozcas. No, 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 no la conozco. Sí, es una novela sobre boxeo, sobre un boxeador. Mexicana. Sí, sí, Rafael Ramírez Heredia. Ok, ahí está también la distinción y porque por lo menos pensando en el boxeo, sé que el boxeo es mucho más importante para México que lo que es para Colombia. O sea, en Colombia importa, pero yo sé que el boxeo aquí sí es aún más preponderante. Juan Andrés, muchísimas gracias por esta interesantísima plática. No, muchísimas gracias por la invitación y ojalá haya logrado acercar un lector o dos. Sí, sí, sí. Si les ha gustado este video, ya saben, pongan me gusta y no olviden suscribirse. Hasta pronto.